Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo con esta conferencia de hoy a la primera de las conferencias del ciclo de las quintas jornadas andaluzas Villa de los Barrios. Como viene siendo habitual en los últimos 5 años, desde el Ayuntamiento estamos preparando todos los años unas jornadas culturales andaluzas donde pretendemos que la idiosincrasia de nuestro pueblo, de nuestras raíces, de nuestras costumbres andaluzas se mantengan a lo largo de los tiempos y evidentemente se fomenten y se aprendan para las distintas generaciones del futuro también. En un mundo tan globalizado como el que vivimos, donde culturas de otros países y de otros territorios pues vienen, en cierto modo, a invadir nuestros espacios culturales, incluso a restarnos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, creo que es importante que sepamos todos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir. Evidentemente, la defensa de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia es un objetivo y un pilar fundamental de nuestra gestión como equipo de gobierno. Este año, además, hemos recortado económicamente las jornadas culturales andaluzas de la Asociación del Ayuntamiento, como todo el mundo sabe, pero no por ello hemos perdido calidad en cuanto a nuestras jornadas y a nuestras conferencias. Y la muestra de ella es hoy, que tenemos la suerte de contar con la conferencia de nuestro cronista oficial de la Villa del año 2014, José Manuel Agravani, el profesor Agravani, como muchos de vosotros lo conoceréis, y que os voy a contar algo sobre él. Es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, licenciado en Documentación y diplomado universitario en Biblioteconomía y Documentación. Realizó la maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía y el máster en Información y Documentación por la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Finalizó sus estudios en la University College of Galway, Irlanda, y es diplomado de Estudios Avanzados en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. Presidente, además, de la sección primera, Geografía e Historia, del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Profesor de enseñanza secundaria en el Instituto de Secundaria Carlos Cano de los Barrios y profesor de la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos del campo de Gibraltar. Entre sus líneas de investigación podemos señalar el siglo XX en el campo de Gibraltar, la guerra civil en la comarca en sus diferentes aspectos, Gibraltar como refugio político en la guerra civil y posguerra, Gibraltar en el siglo XX, su influencia en el entorno geopolítico o la represión de posguerra en el entorno del Estrecho de Gibraltar. Ha sido ponente en diversos congresos y en unas jornadas y autor de un buen número de artículos sobre este periodo histórico. Entre ellos citamos la Guerra Civil Española en el campo de Gibraltar, el papel de Gibraltar en la Guerra Civil Española, Gibraltar en la política exterior británica en la Guerra Civil Española, SIP, el Servicio de Información del Ejército Nacional en el campo de Gibraltar, 1936-1939, el Servicio de Información franquista en el campo de Gibraltar, 1936-1939, el agente A-35, el espionaje republicano durante la Guerra Civil en el campo de Gibraltar, Jimena de la Frontera, Guerra Civil y posguerra, los barrios 1931-1932, 2 años de administración municipal republicana y la represión de posguerra en el sur de España, los batallones de trabajadores. Ha sido asesor histórico de la exposición itinerante de los caminos de los prisioneros, la represión de posguerra en el sur de España. Como veis, un currículum bastante extenso, importante, está claro que no se ha aburrido el profesor Agravani todo este tiempo y al cual le agradecemos que esté aquí con nosotros y aprovechando esta jornada y esta conferencia le animamos a que el próximo libro se dedique a la historia de nuestro pueblo y a las historias de la historia de los barrios que creo que a muchos de nosotros nos van a interesar. Pues deseando de que empiece la conferencia y de escuchar y conocer muchas novedades que hoy nos van a presentar. Muchas gracias, bienvenidos y gracias a todos vosotros. Bien, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer tus palabras, alcalde, y no sé si mucho eco, y agradecer pues a todos los que en esta tarde-noche tan fresquita pues habéis elegido estar un ratito por aquí. Y a mis numerosos alumnos, me alegro de veros, me queda con todas vuestras caras, eso es bueno, ¿vale? Seréis recompensados. Bien.
Yo lo que voy a intentar hacer en esta conferencia es hacer un recorrido más o menos cronológico por algunas historias de la historia de los barrios, intentando buscar puntos que nos pueden resultar curiosos o que no teníamos claro, o aclarar pues algún aspecto que no se conozca, que creo que aunque los barrios es un pueblo rural, agrícola, pues como todo pueblo tiene sus historias y bastante. Y la primera reflexión que hago es pensar que no solo nosotros elegimos los barrios para vivir, sino que ya desde hace más de 10.000 años hubo personas en nuestro entorno, nuestros antepasados, que lo eligieron para vivir. La abundancia de agua, el clima suave, aunque ahora parece que, o estos días parece que no es tan suave, hacen que este lugar fuera un lugar agradable para vivir incluso en aquella época. Como vivimos nosotros, pues ya lo eligieron otros. Tenemos santuarios como el de Bacinete, 37 cuevas catalogadas en el término municipal de los barrios, y además cada vez que se ha hecho una obra en los barrios, que se ha removido tierra, la construcción de nuevas urbanizaciones, en muchas de ellas hemos encontrado restos. En las terrazas del río Palmones, en los altos de Ringorrango, en la zona del Palmarillo, en el Lazareto, en todas se han encontrado restos, en el Chaparral, en el Mirador del Río, la zona de Coca, en todas se han encontrado restos de presencia humana. Así que esto ha estado poblado desde hace más de 10.000 años. Y evidentemente el santuario de Bacinete es el ejemplo pues quizás más conocido y de arte sureño, un arte que muchos estamos intentando luchar porque se reconozca y tenga el lugar que tiene que tener en la prehistoria. Y además de la cueva de Bacinete ha tenido presencia, como digo, a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en la época romana, la importancia arqueológica de los barrios es fundamental en todas las épocas. Y llegamos a la época romana y encontramos, por ejemplo, la villa romana de Puente Grande o la alfarería romana de la Venta del Carmen. Tenemos que pensar que ya de por sí el campo de Gibraltar es una zona estratégica, un cruce de caminos, la bahía ha estado poblada históricamente siempre, y los barrios, además de ser el campo de Gibraltar un cruce de caminos, es el corazón del campo de Gibraltar, es el centro del campo de Gibraltar, el centro de la bahía. Y por aquí han pasado, por todas las trochas, todos los caminos que han salido desde Gibraltar, ya veremos, hasta pues la zona ya más norte de la comarca. ¿De acuerdo? Bien. Los hallazgos romanos que veis aquí, la alfarería de la Venta del Carmen, muy importante, en los últimos años se han encontrado hasta algunos enterramientos allí, tiene mucho que ver con la importancia que tenía esta zona en la época romana, con los salazones, porque la alfarería, la Venta del Carmen es una zona alfarera, se encontró una alfarería allí con una serie de envases que servían para llevar el garum, esa salsa que se hacía con partes del atún y del pescado a toda la costa mediterránea. Baelo es el ejemplo claro de una factoría de garum, y los envases pues salían de estos lugares. Pero si seguimos cronológicamente, los barrios fue una alquería, y todavía en la zona donde se supone que estaba la alquería, pues existe la calle Alquería. ¿Qué es una alquería? Pues son pequeños núcleos de población con términos de jurisdicción propia en la época musulmana. Los barrios pertenecían a la Cora, por traducir un poco a la provincia de Algeciras en la época musulmana, y entre los siglos 8 y 14, hasta que no llega la conquista cristiana, pues aquí va a haber un asentamiento de población pequeño, pero cada vez sabemos más de que existió. Y si nos fijamos, la alquería, junto con la zona de la plaza de la iglesia, son las dos zonas altas que hay en el pueblo. Las dos zonas altas, la alquería quizás son las dos colinas que hay. Pues por esta zona, Alquería, la plaza de las Marojas y todo eso, por esas zonas donde pensamos que existía esa alquería musulmana.
Los primeros asentamientos datan de 1495, asentamientos cristianos ya, en esa alcaldía. Pero claro, tenemos que pensar que era una zona de difícil, vivir difícil, porque era una zona todavía de frontera en esa conquista de los reinos cristianos hacia el reino musulmán. Una curiosidad que encontramos en el libro de la Montería de Alfonso XI, durante el siglo XIV es el que va a conquistar Algeciras. El sitio de Algeciras de 1342 a 1344, está varios años intentando conquistar las Algeciras musulmanas, y él escribe un libro que es una de sus pasiones, que es el libro de la Montería. Y traigo esta curiosidad, porque como yo sé que en los barrios hay muchos cazadores, pues la Montería dice de esta zona: la garganta del arroyo de Benará es buen monte de puerco en invierno. Bueno, la mata de Ojén es bueno de oso y de puerco en todo el tiempo. La presencia de osos por esta zona, que nos puede sorprender, en 1400 y pico era algo normal. El Palancar es buen monte de oso y de puerco en todo el tiempo. Eso lo escriben los cronistas de Alfonso XI en 1342-1344, que es cuando está en el asedio de Algeciras. El monumento más antiguo de los barrios es la Torre de Botefuego. Es la torre del Monte de la Torre, al menos el monumento en pie más antiguo. Tenemos pocos datos de la construcción de la torre y todo eso, pero ya sabemos que es del siglo XIV. Se utilizó con función de vigilancia y defensa para el control de territorio, por lo tanto es de época árabe. Y esta torre tiene la curiosidad, como todas las atalayas, las torres, que se comunicaba con una torre que había en Adalides, en el monte de Adalides, por la zona donde está ahora mismo el Carrefour, ¿no? el supermercado, y se iban comunicando a través de fuego por si venía alguna invasión. Este texto es una de las informaciones que tenemos de esta torre. Entraron en otra celada, aquende del río Palmones, cerca de la cabeza de la atalaya, se refiere a esta torre, en un lugar donde dice la celada vieja. Esta torre también se llamó la Torre del Prior o Montecillo del Prior en los siglos anteriores, en alusión al prior de la Orden de San Juan de Jerusalén. Este prior que le da el nombre al arroyo del Prior, que es el arroyo que divide el término de Algeciras y el de los barrios, por la carretera vieja, tuvo un protagonismo bastante importante en el asedio a Gibraltar, en esta Orden de San Juan de Jerusalén, y por eso pues se le dio el nombre. ¿De acuerdo? Otro de los monumentos más antiguos, vamos acercándonos a los barrios modernos, es la Torre de Entre Ríos. Esta se comenzó a construir en 1585, estamos hablando del siglo XVI, financiada por la Hacienda Real, por el rey, y tiene una curiosidad que en la época casi ninguna presentaba planta cuadrada, eran de planta circular, pero esta se ve que todavía tiene cierta influencia de lo musulmán y tenía planta cuadrada. El acceso se hacía por una escala de cuerdas que, una vez recogida desde el interior, pues garantizaba cierta protección. Y normalmente durante los siglos que estuvo funcionando había 3 guardas. Esta es la torre que hay en Palmones, como todos sabemos, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que el periodo más importante y el origen moderno de los barrios está en la Guerra de Sucesión. Yo a mis alumnos pues los castigo bastante con la importancia que tiene la Guerra de Sucesión en el campo de Gibraltar y sobre todo en los barrios. La Guerra de Sucesión es la muerte del último rey de los Habsburgos, Carlos II, el hechizado, se queda tan feo, ¿recordáis? En el que sale, pues ese hombre muere sin descendencia y él plantea que sea en su testamento, al morir sin descendencia, que sea el próximo rey su sobrino nieto, Felipe V, que es Borbón, ¿de acuerdo? En Europa se forma una guerra a nivel interior y a nivel exterior, porque hay partidarios de que los Borbones sean los reyes de España, la corona de Castilla, y partidarios de que no lo sean, porque entonces van a tener Francia, que era Borbón, y España, y los Borbones van a tener mucho poder en Europa. Así que la corona de Aragón
y el Imperio Austrohúngaro, Inglaterra, Holanda, pues eligen como candidato al archiduque Carlos de Austria. Esos dos candidatos van a estar luchando durante la Guerra de Sucesión, que dura de 1701 a 1713. ¿Qué es lo que ocurre en ese intervalo? Pues que en 1703 una armada anglo-holandesa, de ingleses y de holandeses, en plena guerra de sucesión, va a entrar en Gibraltar y la va a conquistar. Los gibraltareños, como toda esta zona, que son seguidores de los Borbones, de Felipe V, pues se les invita a que salgan de Gibraltar, porque ha sido conquistada por el bando contrario de la guerra. Salen de Gibraltar y se van a sentar en primer lugar a los alrededores de Gibraltar para ver un poco su pueblo, su tierra Gibraltar, porque pensaban que iban a volver. La guerra va a terminar en 1713 porque el archiduque Carlos de Austria va a ser elegido rey de Austria. Entonces los ingleses van a firmar un tratado con la corona de Castilla, porque pasaba lo mismo. Ahora los ingleses ven que si Carlos de Austria era rey de España, rey del Imperio Austriaco, iba a tener mucho poder. Por lo tanto, firman un tratado que es el famoso Tratado de Utrecht, en el que se permite que Felipe V sea rey de España, pero en contraposición se queda con una serie de territorios, con Gibraltar, con Menorca, con algún territorio más europeo que tenía España. Pero en ese momento Gibraltar es inglesa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que el problema de la costa era que era insegura porque había bastante piratas, etcétera, etcétera, y van esos ciudadanos que salen de Gibraltar, que salieron en 1703, van a ir situándose en 3 nuevos núcleos de población, la mayoría en San Roque, que por eso se llama la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, por la carretera cuando pasa, unas cuantas familias, un pequeño núcleo en la ruina musulmana de Algeciras, y otro pequeño núcleo alrededor de la ermita de San Isidro, en el Cortijo Tinoco, que era el que había en lo que fue los barrios antiguamente, por lo menos el corazón de los barrios durante bastante tiempo, que es la zona donde está el Pósito ahora, ¿de acuerdo? Ese es el origen del Pósito hasta la plaza de la iglesia, y esa calle es el origen primigenio de los barrios. Y hablamos de que los monumentos más importantes son del reinado de Carlos III, los más importantes que hay en los barrios, porque efectivamente Carlos III, que fue un rey que le dio bastante importancia a lo municipal, pues fue el que potenció los grandes edificios que hay en los barrios, los más importantes que hay en los barrios. Carlos III, también os recuerdo, ejemplo de rey ilustrado, ¿no?, que aplica la ilustración, pues va a ser el que durante su reinado se vayan a construir estos edificios que son los emblemáticos de los barrios. ¿Por qué crecen los barrios más ya a finales del siglo XVIII? Porque el Tratado de Utrecht lo dejamos a principios del siglo XVIII. Podrá crecer más por 2 motivos. Por la política de apertura de Carlos III, que quiere potenciar los municipios, y sobre todo los de esta zona, y también porque estamos en el último asedio de Gibraltar, un asedio que dura desde 1779 a 1783, un montón de años asediando Gibraltar, no se consiguió conquistar, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que durante ese periodo va a estar toda la comarca llena de militares que están relacionados con el asedio. Eso va a potenciar pues el crecimiento de, como vemos, del Hospital de la Caridad, del Pósito o de la iglesia de San Isidro, o de casas señoriales como la Casa de los Urrutia, ahora en poder del ayuntamiento como institución cultural. Yo siempre digo, y sobre todo se lo digo a la gente que le interesa la historia, que los pueblos, las ciudades hay que mirarlas no solamente de frente, sino también para arriba. Tenemos unas cuantas inscripciones en piedra bastante interesantes que nos dan información de los monumentos que he señalado antes. Esta es la placa que hay encima de la puerta del Pósito, como veis, una inscripción en piedra, donde pone 1768, reinando
Ese D era un formalismo que significa, en latín, que significa con mucha salud. Carlos III, y siendo alcalde mayor de esta población, el señor don Juan Jerónimo Montijano se hizo esta obra. Así que de 1768 es el pósito. Después hay dentro otra inscripción, está la del exterior. En el interior hay otra inscripción que no la traigo ahora, pero que pone: se amplió este pósito siendo alcalde mayor el señor don Miguel de la Torre González Sardina, reinando Carlos III, año de 1779. Así que hubo una ampliación unos 10 años después. También hay otras placas, quizás esta es menos conocida. Es de la época de Carlos III, de 1780, y está, pongo la pista esta, en el edificio de la INEM de hoy día. Fue la primera carnicería del municipio, en 1780, y ha sido también cuartel de caballería, cuartel de la Guardia Civil, oficina del INEM en este momento. Y si os fijáis, es bastante curioso porque tiene un sistema de cúpulas en la parte de arriba que lo hace un edificio singular. Lo que queda es la placa, pero bueno, no debe ser interesante. Y quizá el edificio más emblemático que tenemos en los barrios y de más importancia, esta inscripción aparece aquí, en esta parte, y está bastante bien conservado. Tiene aquí, como veis, un deterioro, esperemos que no vaya a más. Esta inscripción de la torre de la iglesia lo que pone es la información: en memoria de los dadores de esta torre, don Martín Lozano Prevístero y su hermana doña María, Barrios y Campo de Gibraltar, 1769. Eso es lo que nos pone, de los barrios del Campo de Gibraltar. Son las personas que pusieron dinero, que potenciaron que se hiciera la torre. La iglesia de antes se fue construida en 1760 y 8 años más tarde, 9 años más tarde, pues se construye la torre, con una torre central, que es algo bastante curioso en estas torres tardobarrocas. La torre tiene bastante sorpresa, como por ejemplo esto que señalo aquí, que son 2 relojes de sol que no dejan de ser una curiosidad en las torres de iglesia de la comarca. Apenas hay, y en Andalucía hay bastante pocas. Aquí tenemos una foto mejores. Son 2 relojes de sol, uno a levante y otro a poniente. Como veis, el de poniente está más resguardado, está más conservado. Y tenemos que pensar que tienen una inscripción que pone, no sé si lo veis, 1769, por lo tanto es del mismo año que la torre, se hicieron junto con la torre, que podía pensarse que fueron posteriores, no, se hicieron con la torre. Y tenemos que pensar, en aquellos tiempos no teníamos un móvil para ver la hora, ni un reloj. El que tenía un reloj era un auténtico privilegiado, y la manera de marcar las horas, sobre todo también para las misas, que era lo que marcaban las horas en el pueblo, era a través del reloj de sol que tenemos. Uno llega hasta el mediodía, el de levante, y otro ya es para la tarde, cuando el sol pasa a la parte del poniente. Y no debe ser una curiosidad bastante interesante. Es un reloj doble, son 2 relojes en definitiva. Uno de ellos se ve bastante bien, el de levante, se ve bastante bien desde el Callejón de Martín. Cuando subimos, pues sí se ve bastante bien. Así que os invito al que no se haya dado cuenta a que le echen un vistacito, ¿vale? Otra de las curiosidades de los barrios es el barrio o la barriada del Lazareto. El Lazareto en los barrios. El nombre de por sí ya indica a ver cuál es el origen. Un lazareto es un hospital de gente desahuciada, de gente que se va a morir y que se separa de la población y se lleva a las afueras. Por lo tanto, el lazareto fue la zona donde se ponían los enfermos a las afueras del pueblo. Cuando el Hospital de la Caridad, lo que hoy es la residencia de la tercera edad, eran desahuciados los enfermos, pues se llevaban a ese lazareto. Pero lo que es interesantísimo es la figura de Tadeo Lafuente. Os explico un poco la historia. En 1800, un barco procedente de Cuba llega a Cádiz y trae consigo la fiebre amarilla. En Cádiz murieron 8.000 personas durante
el contagio que hubo tan impresionante. A los 4 años, un soldado de caballería está de paso por los barrios, para en la posada de los barrios y muere en la posada. Cuando llega el médico, que era Joaquín Bobadilla, el médico titular de los barrios, por los síntomas se da cuenta de que es fiebre amarilla. Empieza a tomar todas las medidas posibles, pero a las pocas semanas los vecinos de las casas de alrededor empiezan a caer enfermos. El gobernador militar del campo de Gibraltar, el general Castaño, bastante conocido, bastante importante. El general Castaño va a enviar a los barrios al médico Tadeo Lafuente. He aquí este hombre. Tadeo Lafuente, un médico militar que viene en calidad de inspector médico de la salud pública en el distrito, lo que va a hacer en los barrios, que por eso los barrios es conocido en la historia de la medicina, porque se descubre un método para al menos mejorar la fiebre amarilla, lo que va a hacer es conseguir un proceso curativo mucho mejor del que había hasta el momento. Para eso escribe un libro que tiene un título, que puedo estar 10 minutos leyendo el título, sobre que la fiebre amarilla pierde dentro de una choza toda su fuerza y se cura de un modo hasta ahora infalible con la quinina tomada por un método absolutamente nuevo y distinto del que se ha usado comúnmente, por don Tadeo Lafuente. ¿Qué es lo que hizo don Tadeo Lafuente? Vio que cuando los enfermos de fiebre amarilla estaban en sus casas o estaban en hospitales cerrados, pues se contagiaba mucho más. Y entonces decidió llevárselos al lazareto, a las afueras del pueblo, a que vivieran en chozas que transpiraban, chozas de caña y de las plantas del lugar, y con esas chozas pues sí que transpiraba la cabaña, más la quinina que le daban, pues hizo que muriera mucha menos gente de lo que hubiera sido normal. Con eso murieron de 300 personas contagiadas en los barrios, 112. En el libro que escribió están los nombres de los que murieron, que posiblemente haya algún que otro antepasado de los que están aquí. ¿De acuerdo? El lazareto, que se llama así por eso, hoy día es una de las barriadas más pobladas de los barrios, y en el centro, en la plaza principal del lazareto, pues tiene el nombre de la plaza es don Tadeo Lafuente, conmemora pues a este médico que descubrió una forma un poco mejor de la que había de solucionar la fiebre amarilla. Por cierto, a los pocos años murió en Murcia de fiebre amarilla. Las cosas de acuerdo. Bien. Hubo el proyecto de construir un lazareto en 1929. Están todos los planos y todo. Son algunos de los proyectos que no salieron en este pueblo, pero como veis, era un edificio bastante interesante. Seguimos un poco cronológicamente y ya estamos en 1808. Este mapa es tremendamente interesante porque es un mapa francés de la época de la Guerra de la Independencia. Napoleón, que era un gran estratega, y sus generales, siempre que iban a un territorio, iban con sus cartógrafos, para que cartografiaran, porque a partir de la cartografía era como ellos planteaban pues sus batallas y su recorrido. Y aquí, ampliando, pues vemos una serie de topónimos y una serie de curiosidades de los barrios de 1808. Podemos ver, por ejemplo, cómo es Palmones, que tiene nada más que este núcleo y todo era marisma. Evidentemente no está el tren, ahora veremos. O cómo la salida de los barrios es una alameda con árboles a ambos lados. Los pasos por el río, el paso de la grulla, los puentes que había en aquellos momentos. Bueno, pues una curiosidad más. Otro aspecto importante que nos da mucha información de los barrios es el Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de Madoz, de Pascual Madoz, de 1846, que nos da información sobre cómo eran los barrios en 1846. Y no ha de ser curioso porque es bastante preciso. Esto se hizo de la siguiente manera. Madoz, que era ministro de Hacienda,
Para controlar la riqueza de cada pueblo, pues envió un cuestionario a todos los pueblos de obligado cumplimiento que se rellenó y se mandó. Y sabemos que en 1846 pues había en los barrios 400 casas, ayuntamientos, cárcel y cuartel de caballería, los pone como los más importantes, 720 vecinos y 2.722 almas. Vecinos eran cada familia, cada padre de familia, y las almas eran los que en realidad vivían, ¿de acuerdo? Es la terminología del momento, ¿eh? 4 molinos harineros, una fábrica de teja y de ladrillo, un puente de mampostería sobre palmones, una escuela de niños de 120 niños que iban al día y una escuela de niñas de 30 niños, ¿eh? Había bastante diferencia. Niños y niñas había por el estilo, pero las niñas tenían que trabajar en la casa. Y pues como veis, es un poco el texto de la versión original. Traigo aquí la foto más antigua de los barrios, hasta ahora. Es de 1868. Yo siempre la traigo para ver si alguien me dice, no, pues yo tengo una más antigua, pues enséñamela, y así pues ya tenemos una más antigua. Pero por ahora la más antigua. Y además un poco curiosa la forma en que se hizo, porque Federico de Magallanes es un cartógrafo del ejército que se le pide en 1868 que vaya a Gibraltar a hacer una serie de fotos en Gibraltar. Y cuando va de paso, se para en los barrios y hace la foto. Tenemos que pensar que en aquella época hacer una foto implicaba casi medio día, porque se llevaban un carromoto, como una especie de diligencia grande, todo el material, y ahí tenía que ser revelada, etcétera, etcétera. Pues esta es la historia de esta, que es la foto más antigua de los barrios. Es de mala calidad porque era un proceso químico bastante complicado y ya tiene pues unos cuantos añitos, pero la conseguimos de un archivo del norte de España, y bueno, y por ahora sigue siendo la foto más antigua de los barrios. Lo que se aprecia de mala forma, pues la torre de la iglesia, evidentemente, y cuando se amplía un poco mejor sí se aprecia la casa de los Urrutia, que sobresale en la parte alta del pueblo, que es la zona de la iglesia, y después pues toda una zona de cortijo y de cultivos alrededor, que es el origen agrícola y ganadero de los pueblos. He puesto una foto de los años 20, casi para que hagamos una comparación, pero evidentemente la poca calidad de la más antigua pues tampoco nos dice mucho. Otro elemento interesante es el puente de hierro. Es interesante porque en el momento en el que se construyó en 1870, ya vamos por el final del siglo XIX, era sin duda el puente, la construcción más importante de todos los barrios y una de las más importantes del campo de Gibraltar. El puente de hierro está en la entrada del camino que va desde el kilómetro 93-94 de la carretera Los Barrios Jerez y que cruza hasta Facina. El puente de hierro lo hace el político barreño, quizás el político más importante de todo el siglo XIX en los barrios, José González de la Vega. José González de la Vega va a ser presidente de la Diputación y un político del Partido Progresista con mucho poder y con mucha influencia en la época. Parece ser que él es el que consiguió que a los barrios se les denominara villa por su influencia con Isabel II. Y González de la Vega, siendo presidente de Diputación, pues él piensa, hay un proyecto que es la carretera que va de los barrios Alcalá a Jerez, yo tengo en mi propiedad, porque era de él, la finca de la Granja, la famosa dehesa de la Granja, hago el puente y así hago que la carretera aproveche el puente. Era un poco las cuentas que parece que hizo él. Al final, pues la carretera más o menos aprovechó el puente y así él aprovechaba para sacar la madera de quejigo y todas las riquezas que tenía la dehesa de la Granja, que era pues una de las formas de enriquecimiento de la salida de madera de su finca. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 41 metros de puente. Hay una anécdota que incluso alguna persona mayor la había escuchado de sus antepasados,
que dice que en las bases del puente González de la Vega puso una moneda de oro en cada una de las bases, que están en los cimientos, ¿no? Pues ahí están. Cuando se caiga iremos a buscarla. Otro personaje tremendamente importante de los barrios, que es muy poco conocido, es Ambrosio Grimaldi. Ambrosio Grimaldi y guitarra. Tremendamente polifacético. Es periodista, es profesor de dibujo, es retratista. Pero ¿qué es lo interesante de Ambrosio Grimaldi? Perdón. Lo interesante es que este señor es el que funda la primera sociedad protectora de animales y plantas de España, junto a un grupo de amigos. Él nace en los barrios, será profesor de dibujo en el Instituto de Secundaria de Algeciras, después iría a Cádiz, y en Cádiz, en Algeciras, ya hace periodismo, funda revistas como Director, El Iris, una serie de revistas también interesantes, pero la curiosidad es eso. Y aquí hay uno de los boletines de esa sociedad protectora, Ambrosio Grimaldi, que aunque el boletín es de 1874, la importancia que tiene él es la siguiente, que fue el que lo fundó, murió en 1872, propone fundado por don Ambrosio Grimaldi, o sea que se le recordaba una vez muerto la fundación de este boletín de la Sociedad Protectora. Es la primera sociedad protectora de animales y plantas en España. Y también tengo que decir que su escrito es bastante antitaurino, ¿eh? Estamos en un pueblo taurino, pues es bastante antitaurino. Otra cosa que fue bastante importante en los barrios es la inauguración del tren. El tren modernizado por donde pasaba, 8 de octubre de 1890. Se inaugura la línea, el trozo de línea desde Algeciras hasta Jimena. Hablo de memoria, pero creo que eran unas 7 o 8 horas las que tardaba el tren de Algeciras a Jimena. El día de la inauguración se sabía que iba a pasar por aquí y que iba a parar. Todo el pueblo estaba en la estación. Todo el pueblo estaba en la estación esperando el tren, esperando que parase. Las crónicas dicen que pasó de largo porque no pudo parar. Pensemos que es el principio. Este es el tipo de locomotora, no es la misma, pero es el tipo de locomotora que encabezaba ese tren inaugural de la línea de Algeciras-Bobadilla. Aquí una foto en la estación de tren, y aquí pues algunas fotos antiguas que son relativamente conocidas. A la vuelta, estuvieron todo el día, me imagino, a la vuelta pues sí que paró, y bueno, pues banda de música y todo lo que nos podemos imaginar, ¿no? Otro elemento muy desconocido, o algo muy desconocido en los barrios, que sería bastante interesante profundizar en él, a ver si tenemos tiempo alguna vez podemos profundizar, es un cuartel verdaderamente importante que hubo en 1906 en los barrios. Estos son los planos del cuartel, y el cuartel estaba en los barrios, como veis, ¿no? Esto sería donde estaba el cuartel, que corresponde a lo que hoy es la notaría o el antiguo Mercadona, cerca del Instituto Carlos Cano, ¿no? Aquí es donde estaba este cuartel de caballería. Aquí está un poquito agrandado, y aquí es donde estaban los oficiales. El cuartel de caballería, bastante grande como veis, en relación al pueblo, y que estuvo durante unos cuantos años. Es el origen del cuartel de Santiago que hubo en Algeciras después, porque después lo trasladaron a los pocos años a Algeciras. Pero es bastante interesante porque hay bastante documentación. ¿Por qué había un cuartel aquí? Estamos en época del dominio, del intento de dominio del norte de Marruecos, y aquí había bastante guarnición militar, entre ellos el cuartel de caballería de Santiago. En 1906 tenemos el mapa del cuartel de caballería, ¿no? El plano de los barrios con el cuartel de caballería, y también hemos traído cómo era Palmones, ¿no? Que era el otro núcleo importante de población. Fijaros que apenas hay casas de construcción y lo que hay son chozas, y las construcciones principales que están donde se supone que estaba ese inicio de Palmones, que fue el puerto que sirvió
como pequeño astillero, y también tuvo su importancia, que es el origen de Palmones, en el asedio de Gibraltar, este último asedio del siglo XVIII que vimos de Gibraltar. El chocolatero. En diciembre de 1914, Los Barrios es casi portada del periódico más importante que hay en España. Es una revista, La Esfera, es una revista divulgativa, con fotos, que era una novedad en el momento, y el chocolatero es en la Montera del Torero. Todavía las personas muy mayores lo llaman el chocolatero, o así se llamaba antes el chocolatero. Por allí pasa el arroyo El Chocolatero y de ahí coge el nombre. Ya lo conocemos todos por la Montera, pero lo traigo porque noticias de los barrios, así, reportajes, no había en la época tanto, y bueno, no deja de ser curioso este capricho de la naturaleza. En el texto ya dice que es digno de venirse a visitar, ya hace un poco de publicidad turística de los barrios. Vamos avanzando en el tiempo, y aquí tenemos una foto. Esta es mi especialidad, pero yo voy a pasar muy rápido por la guerra civil y por la represión y todo eso, ya habrá tiempo en otro momento. De los masones de los barrios. Esta foto es de la logia masónica que hubo en los barrios en los años 30. Es una foto interesantísima. Como veis, hay personas que tienen una cruz puesta encima, porque las fotos fueron incautadas todo por las nuevas autoridades franquistas y sirvió para ejercer la represión. Posiblemente los que están con la cruz o están fusilados o están encarcelados. Sirvió para ejercer la represión. Es una foto de 1932 y voy a decir los nombres de los masones que hay ahí, porque seguro que algún bisabuelo o algo, o apellidos conocidos están. Benigno Salvatierra Medina, Francisco García Jiménez, Manuel Ortega Montero, Francisco Bailón Sánchez Valverde, Francisco Palacios del Pino, Francisco Álvarez Clavijo, José Marín Jorge o José González Rodríguez, entre otros. Apellidos muy barreños, que nos suenan a todos. Y como digo, sirvió para ejercer la represión. La nueva autoridad franquista intentaba toda la documentación que podía de los partidos políticos republicanos, de los sindicatos de las logias, y a partir de ahí pues ejercían la represión. Una foto interesantísima porque están en el templo masónico de la logia González Roncero, que así es como se llama la logia, como se llamaba la logia de los barrios, con los símbolos masónicos y con el mandil y la faja de algunos de los maestres o de los discípulos de esta logia. Hemos visto la foto más antigua de los barrios antes, y esta, mientras que no venga alguien y me diga yo tengo una foto más antigua, es la foto aérea más antigua de los barrios. Es el vuelo americano del 25 de abril de 1946. Una vez que termina la guerra mundial, los americanos van a hacer unos recorridos por toda España. España se ha convertido en un lugar muy importante en el contexto de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la zona del Estrecho. Van a hacer un recorrido por toda España, y dentro de ese recorrido pues encontramos esta foto. Para situarnos, he señalado aquí el paseo y aquí pues la plaza de la iglesia, para que situemos más o menos cómo eran los barrios en 1946. 1946, pero es que los barrios en la actualidad, esta foto puede tener 4 o 5 años, no tiene más, fijaros lo que ha crecido. Este contorno que hay aquí es el de la foto, el de la foto anterior. Esto era los barrios, creció bastante en estos 60, 70 años, como veis, ¿de acuerdo? Y corresponde pues al casco histórico de los barrios. Hay otra serie de infraestructuras donde los barrios tienen más importancia de la que creemos, porque aeropuertos, aeródromos, campos de aviación, no es el de Gibraltar el primero que hubo en los barrios, ¿no? El primero y uno de los primeros de España fue el campo de aviación de Guadacorte. Estamos hablando de abril de 1911. Sí es cierto que duró poco tiempo, que era una especie de hobby de gente de bastante poder económico, ¿no?
Aquí tenemos algunas imágenes de los aviones que se hacían, una serie de exhibiciones, era lo que se hacía. Es inconfundible Guadacorte, porque aquí tenemos la silueta del Peñón. Y traemos este edificio que es el Cursal. El Cursal era el antiguo Instituto de Algeciras, que estaba donde está ahora esa torre de vigilancia del puerto, esa torre grande del puerto. Pues en esa playa estaba el Cursal y fue durante una época casino, y ahí es donde estaba la sede de la Sociedad Aeronáutica con dinero francés que hizo este campo de aviación. Este campo de aviación atraía a muchos llanitos y a la gente de dinero de la zona. Hay algunas fotos interesantísimas porque evidentemente era para gente con mucho poder adquisitivo. Una fiesta cada vez que había alguna exhibición de esta. Duró muy pocos años. En esta época se utilizaba, por ejemplo, la estación de ferrocarril que hemos visto. La gente que venía de Algeciras o que venía de San Roque de otros lugares, pues llegaba a la estación de ferrocarril y de allí pues había una serie de coches y de diligencias y de calesas para traer a la zona de Guadacorte pues a los visitantes. Pero también hubo otro campo de aviación, ¿no? Un aeródromo que hubo durante la Guerra Civil en los barrios. Este es el mapa del aeródromo. Y para que nos hagamos una idea, esto es los barrios y aquí estaría el aeródromo más o menos. Este aeródromo estuvo funcionando durante la Guerra Civil, solamente en la Guerra Civil, pero ya sabemos, está en la zona que se inunda. En los informes dice que es una zona fangosa, que es complicado, porque cuando se inunda es lo primero que se inunda es esa parte, ahí es donde pusieron el aeródromo. Aquí tenemos un mapa de septiembre, un plano militar de septiembre del 39 con los barrios, y aquí es donde está el aeródromo, ¿eh? Lo sitúa en el mapa, campo de aviación, lo sitúa en el mapa. Estamos ya en la década de los 50, ya estamos en plena dictadura franquista, y los barrios ha sido un lugar privilegiado para vivir, entre otras cosas porque había agua. Las casas que tenían la posibilidad de tener un pozo, pues tenían agua, pero no todo el mundo tenía pozo en sus casas. En el año 1956, no hace tanto, es cuando empiezan las primeras traídas de agua potable. Y se hicieron estas 3 fuentes. Todavía queda la del Llano de Cosas, había una en la Plaza de San Isidro, donde está ahora el Pósito, y en el Matadero Viejo. Y aquí tenemos pues esta que es la de los Llanos de Cosas y esta que es la de la Plaza de San Isidro. En el fondo, ya aprovecho, esta Casa de los Arcos fue durante un tiempo el mercado donde se vendía el pescado, la carne y todo eso, que está en la zona del Pósito. Durante un tiempo, y afortunadamente en aquella época y antes, que allí donde estaba la plaza, hubo un proyecto, digo afortunadamente porque este proyecto no se llevó a cabo, de construir un mercado en el Pósito, en 1929. Son muy oscuras, pero estos son los planos, que son estos planos de fondo azul. Afortunadamente no se llevó a cabo, pero era un mercado para poner los puestos del mercado dentro del Pósito. Después, en 1959, sí que se hizo la obra que todos conocemos de lo que fue el mercado hasta hace pocos años, que se cambió a la zona que está ahora, al Parque de la Cigüeña, por aquella zona, y antes pues estaba en lo que hoy es la biblioteca pública, ahí donde se situaba el mercado. También hay un proyecto, estos son documentos de la ciudad municipal bastante interesantes. Pero en los años 50, 40, voy terminando ya mismo, en los años 50, en la década de los 50, 60, hasta los 60, los barrios tenían una cantidad de chozas espectacular. Era un pueblo económicamente pobre, pueblo agrícola, con mucha mano de obra jornalera, mucha mano de obra campesina y con muy poca gente que tenía poder económico, poder adquisitivo alto. Había muchísimas chozas. Aquí, en 1962, podemos contabilizar que todavía había 47 familias en los barrios en chozas, 88 familias en Palmones, viviendo en chozas. En la estación 15 familias, en Cortijillo Guadacorte 48 familias, fuera del casco urbano 72 familias,
muchísima gente vivía en Choza, estamos hablando de los años 60, ¿no? 1962. Y curioso, traigo a este personaje porque en 1963 llega a los barrios Betty Molleford, una científica, botánica, que es un personaje interesantísimo para que llegara a este rincón de Andalucía. Yo tengo mi teoría y os la voy a decir ahora. Cuando se habla, tengo mi hipótesis, mejor dicho, porque todavía no la he demostrado, pero creo que alguna vez saldrá algún documento. Él llega con su marido militar y ella, y se sitúan en una zona llena de chozas, sin mucha riqueza económica. Ellos tienen un poder adquisitivo alto. Betty Molleford es de Nueva Zelanda, se ha recorrido el mundo con su afición a las aves, a las plantas, etcétera, etcétera, y se sitúan en los barrios. Betty Molleford va haciendo un diario de todas las rutas que hace y de lo que va encontrando. Ella, por ejemplo, encuentra ese helecho que es endémico de la zona, el Phylloclum, que es quizás su descubrimiento más importante, y lo da y lo enseña a la comunidad científica internacional, que es un paso importante. Era muy típico que en la Guerra Fría vinieran extranjeros aquí a la zona, ya durante la Guerra Civil, durante la Guerra Mundial, la posguerra civil, y después que vinieran a la zona en calidad de espías. Y además tienen el perfil propio, esa es mi hipótesis. Porque el perfil es de dos personas que se recorren todo, porque como están buscando helechos, están buscando buitres leonados y una serie de especies, pues se recorren todos los territorios. Tenemos que recordar que es una época en la que hay fortificaciones, en la que está Gibraltar, que es una colonia inglesa, en la que estamos en la Guerra Fría, en la que está el estrecho de Gibraltar, así que ahí dejo esa hipótesis mía. Aquí no tenemos también unas fotos con los helechos. Este no es el pero no dejan de ser helechos y está curioso. Otra curiosidad de los barrios, que cada vez que tengo oportunidad, por si alguien no lo sabe, pues hay que comentarlo. ¿Qué hace un tren en los barrios? Mucha gente que viene de fuera, el parque del tren, ¿qué hace un tren en los barrios? Pues ya en democracia, la primera y la segunda corporación, decidió traerse un tren de un desguace de trenes que había y ponerlo ahí. Buscando información del tren, se llegó a la conclusión de que era un tren con muchísima historia. Este tren participó en los spaghetti western que se llamaban, en las películas que se rodaron en Almería. Y cuando veáis, son títulos súper conocidos. Ay, perdón. Por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio. El bueno, el feo y el malo. Joel el impecable. Hasta que llegó su hora. Todas esas películas tienen como protagonista, además de a los pistoleros, a este tren que tenemos en el parque. No debe ser una curiosidad. Ya no solo tenemos a un actor que pasó por Hollywood, sino a un tren que también salió bastante serio. Los barrios han cambiado bastante. Estas son fotos de los años 50, 60. El inicio de la avenida Juan Rodríguez. ¿Cómo es ahora? ¿Qué diferencia, no? O el Colegio San Isidro y la Escuela Hogar en la avenida Alcalde Don Juan Rodríguez. La diferencia de cómo eran calles sin asfaltar, estas primeras viviendas populares, podemos decir, que son las que se construyen. Hasta aquí llegaba el pueblo, todo esto ya era campo y huertas, que es lo que tenían los barrios. O los lavaderos, una foto del lavadero más o menos hecha desde el mismo ángulo, con casi la actualidad. Si os fijáis, chozas, que eran los que poblaban casi todas las calles de los barrios, que la mayoría lógicamente estaban sin asfaltar. O la plaza de la iglesia, en el pasado el centro, el corazón de la villa, el centro de la villa, donde se hacían los festejos taurinos, el centro de la feria, donde se hacía la feria. La feria tenía un eje que era
La plaza de la iglesia, la calle La Plata y el paseo, ¿no? Y la feria se hacía en el pueblo y los bares del pueblo eran los que vivían esos días de feria pues como un gran negocio. El centro de corazón de la villa ha pasado con el tiempo al paseo, que podemos decir que hoy día es el corazón de la vida social del pueblo, ¿no? Ha pasado un poco más a la zona del paseo. Aquí tenemos distintas fotos del paseo, ya voy terminando. El paseo como corazón de la villa ha estado presente pues en todo lo que hemos hecho. Un personaje popular, ¿no? Yo no lo conocí, me han dicho que también tenía WhatsApp, no sé si... Aquí tenemos, porque mucha gente lo pregunta, y bueno, y por lo menos hay que contarlo, a Atanasio, al que se conmemora con el banco y el perro que hay en el paseo, ¿de acuerdo? ¿No? Es una conmemoración a todas las personas mayores que hay en el hogar de la tercera edad, que es el uso que tiene ahora el Hospital de la Caridad, ese edificio que hemos visto al principio, y bueno, y no deja de ser curioso y muy fotografiado también, ¿no? Yo he visto muchísima gente hacerse fotos al lado de Atanasio. Y voy terminando ya, ¿no? Esto es el paseo, sigue siendo el corazón de la villa. Fijaros, la taberna 2 de Oro, lo que es la cafetería del siglo, el antiguo Hospital de la Caridad, cuando fue usado como colegio, la taberna 2 de Oro, a finales del siglo pasado, del siglo XIX, principio del siglo XX, la gente se tomaba los cafés y los vinos, no creo que hubiera mucha cerveza, donde nos lo tomamos hoy, en el siglo, en la cafetería del siglo. Y en el Hospital de la Caridad, pues corretean los niños, ya no es un colegio, pero los niños corretean todas las tardes. Yo con esto quiero terminar. Muchas gracias. Sí, creo que agradecer y felicitar al profesor Agravani por su charla, su anécdota, su información y sus conocimientos, que evidentemente son importantes para todos los que somos barreños de nacimiento y de corazón. Creo que ahora es el momento oportuno de que hagamos preguntas y curiosidades. Yo tengo una duda. La fotografía del edificio que dice que puede ser la cafetería del siglo. Yo tenía entendido, que me corrijan si me equivoco, que era un edificio que estaba donde ahora es la calle de que podría ser también un edificio que desapareció también al principio de los años 30. Puede ser, pero a ver si llegamos. Lo digo porque la orientación de las fotos. Sí. Sí. Aunque era muy común, esto más o menos lo sigue teniendo el siglo ahora, ¿eh? Eran unas construcciones muy comunes. Yo la tengo data como la cafetería del siglo, ¿eh? Es posible que pueda ser un error, pero yo la tengo data, no sé si alguien puede dar más información. La que hoy es la cafetería del siglo. Porque sí tengo constancia de que había un edificio justo al lado donde está ahora la oficina de turismo, que llegaba casi hasta la plaza de cosas. La plaza, la zona de la fábrica de cosas y la zona de lo que hoy es una clínica dental y todo eso, fue uno de los primeros cementerios que hubo aquí en los barrios, ¿no? Yo ya he manifestado mi curiosidad. ¿La venta del Carmen dónde está? La venta del Carmen está en la zona, yendo de la estación de la estación de los barrios, de la estación de Renfe de los barrios, hacia los Cortijillos, ¿eh? Ahí es donde hay una ruina que es la venta del Carmen ahora mismo, no sé. ¿Se ve algo? ¿Queda algo? Queda, en pie queda, vamos a ver si damos con él, en pie queda parte de la venta del Carmen, ahora se dedica a labores agrícolas, pero es un sitio muy interesante porque si los barrios es un cruce de camino, la venta del Carmen lo es más todavía,
porque la Venta del Carmen fue una parada de posta, ha sido siempre, a ver que encontremos, hasta el principio, ay, perdón, no me traía otra que tenía, ha sido siempre una zona, la Venta del Carmen, que está en una zona alta, tenía una orientación magnífica para controlar toda la bahía en aquella época, ¿no? Y además después fue Venta del Carmen parada de posta, que quiere decir que era donde la diligencia de la trocha de San Roque y Gibraltar hasta Medina, ese camino pasaba por la Venta del Carmen y ahí cambiaba de caballo y era una venta, y durante muchos años fue una de las paradas de esa venta de posta. Después, como lugar estratégico que es, también, si veis, hay una serie de búnker por allí también estuvo situado algunos de los batallones de los prisioneros republicanos, haciendo las fortificaciones que hay en toda la comarca, así que es una zona pues muy estratégica. Por la carretera con el coche, por donde le he comentado, se ve lo que queda de la Venta del Carmen. Quería hacer una pregunta sobre la fotografía de los masones. Sí. Porque me ha llamado la atención, yo conozco esta fotografía, pero no sabía quién era la persona que estaba marcada con la cruz. Sí. Y tengo conocimiento de un libro que hay escrito por Salvatierra, bueno, todo hace él. Sí, el de Marín Jorge. El de Marín Jorge, y hace referencia a la mayoría de esos nombres están en el libro. Sí. Entonces le digo, tenía algo que ver la mercería en aquellos tiempos con la República, porque fue cuando esta gente, la primera República que se formó aquí, ¿sabes? Bueno, es la Segunda República, pero en la Primera República los barrios también tienen mucha importancia, y es más, y tiene hasta el Cantón de los Barrios, que también se formó el Cantón Independiente de los Barrios. Es que me habla del Mito Muñoz, Sí, sí, sí. y la mayoría de los que vienen en el libro, Sí. vecinos de la tierra. Exactamente. Pues es una pregunta interesante porque... Este libro creo que está escrito en 1930 en la línea, y esa foto me habla de cuándo. No, del 32. Del 32. ¿El libro es del 32? El libro tiene que ser después del 31, no, después del 31, porque el libro lo que narra es la experiencia de Marín Jorge cuando llega a la República a los barrios, así que tiene que ser después del 31. Pero él lo escribió ya bastante mayorcillo. Bueno, le cuento. La masonería, que es una organización, según las épocas, oculta y en otras épocas de más libertad, pues como una asociación cualquiera, no había tenido mucha relación con la política hasta que llega la República. Y tiene mucho que ver con la dictadura de Primo de Rivera, que es el régimen anterior. La dictadura persigue a los masones y los masones van, es una frase para que no entendamos, van a politizarse. ¿Por qué? Porque los masones van a considerar que el régimen republicano es la salida, un camino de libertad contra esa dictadura y los años anteriores de la restauración, eran los años de la manipulación electoral, etcétera, etcétera. Así que, por un lado, la masonería se politiza y por otro lado, la política se masoniza. ¿Qué quiere decir? Que todas estas personas que son, la masonería tiene un origen, no es popular, son clases medias, acomodadas intelectualmente, cultural empresario, clases medias, no es muy popular. Pues esta gente van a ser los que van a abrir el camino de la Segunda República y los que van a ser los líderes de los partidos principales de la Segunda República, pero no solo en los barrios, sino en Algeciras, en La Línea, en toda la comarca, que es una zona tremendamente republicana. Por lo tanto, ciertamente tiene mucha relación. Ese fue uno de los motivos por los que el nuevo régimen franquista va a perseguir a ellos, porque son parte de los arquitectos de la Segunda República. Manuel, he visto que las fotos que he visto de la estación, yo me toca personalmente, yo lo sabéis, las fotos que he visto, esa en concreto, ¿cuándo, se sabe cuándo se amplió hasta la estructura que tiene actualmente? Ay, pues eso habría que mirarlo, pero eso no es relativamente complicado porque el Museo del Ferrocarril y el Archivo del Ferrocarril lo tienen todo bastante controlado. Después es cuestión de mirarlo. Es algo que sí que habría que ver un poco la evolución de
de ese edificio, que no deja de ser... Es bastante circular y tiene elementos que, sobre todo Sí. en la parte de afuera, la nueva, la marquesina, creo que fue diseñada y hecha con hierro inglés y tiene esa historia. La fotografía es la que aparece en lo de la cafetería del... yo tengo una fotografía del año 2022, puede ser, de la que aparece una familia. Yo, viendo la fotografía esa en casa, siempre he pensado, por la ubicación y por la orientación, siempre he pensado que era, no es así, que era el edificio que ahora es donde está el Banco Santander, y donde ahora también hay una cafetería, un restaurante. Pero igual equivocadamente. De todas formas, en la foto que yo tengo se ve otra perspectiva que más idéntica a esa, que se ve un poco más allá, y podría a lo mejor orientar un poco a ver si ese edificio es el que es actualmente o el que se refirió usted antes o el que Puede puede ser. desaparecer. Puede ser perfectamente. Yo la databa ahí porque me llegó a datar ahí porque yo he mirado los arcos, que es la referencia que tienen, y esas dos puertas las tiene ahora mismo el siglo, muy similares. Por eso no le da más vuelta, pero posiblemente... Dar una Sí, copia claro, de la claro, fotografía, claro, estupendo. y porque aparece una familia de aquí del pueblo y se ve desde otro ángulo, ¿no? Y la verdad es que no me fío en los detalles del arco de la puerta. Bueno, ahí está. Incluso el hecho de datarla exactamente, pues hay que ser muy experto para con la ropa y con ver La exactamente... foto que yo tengo se puede datar casi al año. Hombre, si lo tiene puesto por detrás o algo así, pero si no... Para dar a las personas que hay allí, Ah, bueno. algunas conocida mía, y sabiendo el año de nacimiento y viéndola... Y más o menos por lo menos la década es lo que se plantea. ¿Alguna cosa más? Mis alumnos me quieren preguntar, no me pregunten en clase, me han preguntado ahora. Yo tengo una pregunta más. Las certificaciones que usted habla, Sí, que supongo que es lo mismo de la ametralladora, sí. eso fueron, es que ya me he despistado, ¿eso fueron construidos durante la República o a partir de después de la República? Estos fueron construidos. Es que lo he entendido durante la República. Entonces, No, durante la posguerra. Si he dicho la República, me he equivocado. Ahora sí, pero sí lo Me he mismo. equivocado. Está construido por unos 30.000 prisioneros republicanos Sí, que llegan aquí a la comarca a hacer todo el entramado de fortificación. y es que he entendido, es igual que el artillado de toda la zona esta fue después de durante la Guerra Mundial o un poco. Sí, la posguerra, sí. Del año 39 al 43, 44. Bueno, una curiosidad. El cuartelamiento que había donde estaba la notaría y tal, ¿eran edificios singulares o era todo profesional? No eran edificios muy singulares porque estaban hechos de mampostería y de chapas. Y por cierto, es curioso porque la chapa hubo un momento en el que las autoridades militares dicen, tenemos que, a las autoridades municipales le dicen, tenemos que ir a quitar la chapa porque la gente estaba utilizándola para hacer sus construcciones, lógico, ¿no? Unas chapas que había allí, pues las estaban utilizando para hacer sus construcciones. Eran grandes barracones, además, tengo bastante documentación de eso, sería interesante ver si alguna vez le podemos hacer algo relacionado con esto. Y se habla del frío que hacía dentro, de las malas condiciones en las que había. Tenemos que recordar que por aquí pasaba el arroyo de la Parrilla, igual que por la calle La Plata pasaba el arroyo de La Plata, que por eso se llama la calle La Plata también, que está abovedado de finales del siglo XIX, y aquí había pozos, que era algo fundamental para que se situara el cuartel ahí, que hubiera agua, lógicamente, el agua cercana. Sobre el nombre de nuestro pueblo, yo he leído más de una teoría. Para usted, ¿cuál es la, digamos, la auténtica o la más verdadera? Yo no he investigado muy a fondo ese aspecto, ¿eh? Yo he visto algo, Manolo Álvarez,
historiador la ha investigado más a fondo, pero yo me quedo con una teoría, una hipótesis, digo otra vez, porque la teoría hay que demostrarla. La hipótesis que yo creo que es más real es que aquí el pueblo de los barrios se asienta sobre un cortijo que se llamaba cortijo de los barrios, con este nombre, y de ahí que tome el pueblo de los barrios. También es verosímil la que más conocemos, que es dos barrios, que yo comentaba, el Arroyo de la Plata divide las dos montañas, podemos decir, las dos zonas más altas, que es la de la Alcaría y la de la Iglesia. Perdón, el Arroyo de la Plata es el mismo que el Arroyo del Junco. Yo tengo entendido que el arroyo ese se denomina Arroyo del Junco. Sí. Que va canalizado por... Sí, que pasaba por delante del Hospital de la Caridad también. Y desemboca ya en la Viñuela. Por cierto, ¿la Viñuela debe su nombre a que hubo alguna vez viñas en esa zona? Pues posiblemente, tampoco tenemos documentación de eso, pero sí es cierto que durante el siglo XVIII y XIX el campo de Gibraltar tenía muchísimas viñas, mucho vino, y Algeciras sobre todo, ¿no? Había muchas viñas, posiblemente. Además en una zona había huertas por todo alrededor, es posible que hubiera viñas también allí. Tampoco tenemos ningún documento que nos lo afirme. Sin documentos es complicado. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues agradecerle de nuevo a Giovanni su clase, y bueno, yo creo que vamos a darle el reconocimiento, el agradecimiento por la colaboración en esta quinta jornada. Vamos a empezar a preparar ya las del año que viene para seguir hablando de los temas barreños, y como no, un fuerte aplauso de todos los que están.